Se viene una nota que ya hemos prometido, dijimos que íbamos a estar hablando del goce, del deseo, ¿no? También un poco en el marco de lo que va a pasar mañana, en el marco de la 32ª Marcha del Orgullo, que es un tema que va a atravesar de alguna manera el programa del día de hoy. Y tenemos un invitado, ¿no, Vicky? Exactamente, tenemos un invitado porque me parece bastante importante. Mismo ayer estábamos charlando con Brenda Mato sobre esto de reconocerse digno del deseo, ¿no? Sí. Y a su vez entregarse un poco a eso. Entonces me parecía bastante piola, y particularmente yo, que ahora me reconozco como pansexual y demisexual, y eso es gracias a una búsqueda y un proceso muy largo y muchas veces errado, porque justamente no he recibido la ESI en su momento que debía recibir. Gente sin ESI acá. 3 personas sin ESI. Mi ESI fue Cris Morena. Entonces uno hace lo que puede por vivir esos procesos. Y mismo escuchaba en otros programas, por ejemplo... Mi ESI es Dragon Ball. Sí, no. Claro. Escuchaba al compañero Pablo Ramuzzi hablar de su búsqueda y de cómo gente que no está dentro del halo heterosexual, digamos, por ahí realiza búsquedas más cerradas o comienza a explorar su sexualidad después de los 20 o requiere de procesos quizás más dolorosos para poder reencontrarse con el deseo. Entonces dije, bueno, vamos a charlar con Rubén Brión, como lo habíamos adelantado hoy al inicio del programa. Él es el especialista en educación sexual. Muy bien. Es docente, da talleres. Y vamos a charlar con él un poco sobre eso. Muy bien, los saludamos entonces. Rubén, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos, Rubén. Vos entonces sos especialista en educación sexual integral, ¿no? Sos docente también, sos docente de letras, si no me equivoco. Y acá recién, no sé si la escuchabas a Vicky hacer la introducción, pero somos 3 personas sin ESI porque hemos crecido en los años 90, así que seguramente te vamos a hacer muchas preguntas. ¿Te encontrás con gente más o menos a los 30 que te está consultando porque no ha tenido la posibilidad de esa educación en las infancias? Sí, bueno, en principio un gusto establecer este diálogo con ustedes, les agradezco. Sí, es una constante, es algo que aparece mucho, porque en realidad deberíamos decir ahí que todos hemos sido educados sexualmente, pero a veces muy mal educados. Claro. O educados en silencio, en tabú, de que eso no se habla, desde dobles códigos, y muy pocas personas han tenido la posibilidad de transitar por un espacio de un taller que realmente pueda llamarse de eso, que no sea de reproducción, o Sí. que sean las toallitas de los laboratorios, etc., ¿no? O sea que es la gran faltante, la gran ausente. Al definir ESI estamos hablando obviamente de una educación que sea sistemática, ¿sí? Y que tome todos los aspectos de la sexualidad, lo biológico, lo social, lo cultural, lo psicológico, etc. Si no, caemos en un reduccionismo. Bien. Y la pregunta también es, ¿cómo? Porque la idea es un poco hablar del deseo y del goce, pero ya nos vamos a meter con ese tema. A mí me interesa mucho como... vos sos docente ahora y es un universo que yo estoy bastante alejada de los adolescentes y demás. ¿Cómo transitan hoy, cómo viven hoy la sexualidad de los adolescentes? ¿Se puede hablar de los adolescentes o hay grupos que lo transitan de una manera, otros o sea, da la sensación muchas veces que ser adolescente hoy es más fácil, ¿no? Para vivir algunas cuestiones. Pero después también en grupos de chiques muy jóvenes uno se encuentra con discursos bastante reaccionarios todavía, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí,
exactamente vos pintás un panorama que es bastante contingente o fuerte. Mm, Es decir, es bastante heterogéneo. En una primera instancia se sí. puede decir que los chicos son más abiertos, ponele, que las personas que tenemos 50 para arriba, ¿no? Ujú. Obviamente transitan un contexto y son producto de un contexto sociohistórico que da otras posibilidades de diálogo y de apertura. Pero no obstante esto, subsisten muchos mitos y prejuicios, inclusive discriminatorios, en los adolescentes, que por supuesto empobrecen su vida sexual. Hay a Ahí va. veces no siente la conciencia de que toda práctica sexual debe basarse en algo libre y una práctica, digamos, que sea consensuada, que tenga que ver con el consentimiento. Ese concepto es Sí. difícil a veces. O sea que hay una remanente de machismo. El del consentimiento decís que es difícil ese concepto. Consentimiento, sí, a veces los chiques, los jovencitos, ponele, se creen que tienen en esto como, siguen teniendo como esa supremacía, que en el machismo clásico se otorgaba al varón como para Sí. disponer a veces de las chicas, ¿no? Eso por un lado. Después noto sí que hay más apertura en cuanto a las vinculaciones sexuales. Ajá. Los pibes no están tan pendientes de la clasificación, de las etiquetas. En eso son más libres. Inclusive ponen en cuestión algunos aspectos que son todavía siguen siendo centrales en las teorías. Sí. Pongamos el concepto de que existe algo llamado la identidad sexual, y Bien. que esta se mantiene constante. Esto es muy cuestionable a Sí. lo largo de toda la vida, se conforma así como a los 3 años, conjuntamente con el lenguaje, ¿no? Ujú. Que cuando los chiquitos empiezan a decir yo soy nene, yo soy nena, bueno, esta identidad sexual que está, digamos, conformada por tres elementos: la identidad de género, es decir, quién me siento yo, me autopercibo, quién estoy siendo, el rol de género, cómo expreso eso en lo social, Sí. y la orientación sexual, que es la orientación del deseo, nada más y nada Ahí menos. va. Que está más en tela de juicio, porque históricamente se consideró, se habló de una orientación heterosexual, de una orientación homosexual y una orientación bisexual. Eso es en el contexto básico de los informes 15 y de la década del 50. Pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Sí. Luego aparecieron otras identidades, otras orientaciones, perdón. Ustedes hicieron referencia a alguna de ellas. Hoy se considera a la orientación asexual como una categoría que está allí. Son las personas que no sienten atracción erótica ni interés erótico en ninguna otra persona. Ujú. Las personas pansexuales, personas demisexuales, que oscilan entre unas etapas o bisexuales, que son también unas etapas más sexualizadas y otras de interés menor. Las personas que solamente se vinculan en un contexto afectivo, Bien. en un cargo sexual, pero siempre en un contexto afectivo, o de un cierto conocimiento, de una cosa que tiene que venir charladita, así. O sea que esto, lo que quería, digamos, como expresar, es que en la propia vida cotidiana de los pibes a veces están poniendo muy en crítica estos conceptos que son un poco pilares de la ciencia del sexo, de la sexología. Por otro lado, hay una cosa, chicas, que es clarísimo, ¿no? Y es que el camino al placer, esa meca, Sí. pero meca también, la meca que todos queremos alcanzar, y la vamos descubriendo sobre la marcha. Tal cual. Total.
tenemos el derecho a gozar nuestra vida sexual, tenemos el derecho al placer, consagrado inclusive por una institución como la OMS, ¿no? Que es bastante fuertecita. Sí, sí. La OMS define salud sexual como un ejercicio de nuestra sexualidad libre de temores, libre de tabúes, de prejuicios y de discriminaciones, y consagra el derecho al placer. Toda práctica entre personas que tenga como fin el placer es legítima, está bien, es correcta en la medida que no dañe a esa persona o a terceros. Y en la medida en que se base en el ejercicio pleno del consentimiento de las partes, ¿no? Sí. Y Rubén, vos decís entonces que, porque eso no me quedó claro, que bueno, estas categorías, no sé si llamarlo de esa manera, hoy están, son cuestionadas por las juventudes, por los adolescentes, o se viven con mayor naturalidad, digamos. Se viven con mayor naturalidad y por el otro lado, sí, a los chicos no les interesa mucho. Claro, categorizar quizás. Claro. Los jóvenes tampoco son un colectivo unificado, pero Sí. no les interesa clasificar o poner etiquetas o decir si el hecho que puedan tener una relación con alguien de su mismo género ni para asomo les hace pensar que sean homosexuales o bisexuales. Simplemente se relacionan por ahí desde otro formato y eso está pira. Eso está bueno. Pero como por cara a veces tienen conductas tienen como la vigencia de todos los mitos que atraviesan el machismo. Claro. Es como las dos cosas, ¿no? Ahí va. Sí, es como una contradicción muy grande, ¿no? Porque quizás une a esta edad o en este momento de la vida, cuando no tenés cerca adolescentes, necesitas como entender ese universo, ¿viste? Y cuando uno quiere entender algo, necesita como categorizarlo. Sí, pero también... Y al mismo tiempo eso, ¿no? Están pasando estas cosas, que mucho de lo que ocurre también, ¿no? Esto de que quizás sea una generación más desprejuiciada para algunas cuestiones, tiene que ver con militancias que han hecho ya otras generaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, es entenderlo también como algo más complejo, ¿no? No es que las juventudes tampoco la tienen tan clara ni tampoco están tan equivocadas en todo. Pero también por eso pensaba, ¿no? A vos te daban geografía en el colegio Sí. y no te gustaba, ¿me entendés? Y la tendencia del adolescente es a ser rebelde. Y hoy, por ejemplo, no sé, reciben la ESI en el colegio y su tendencia rebelde hace que estén en contra de todo eso que están escuchando ahí, y eso genera como un subgrupo, un submundillo de adoles, ¿no? Sí, no sé, a mí me parece que me pasó particularmente con mi sobrina, que hoy tiene 17 años, que en un momento le pregunta a mi hermana si mi amigo Juan era mi novio, y mi hermana le dice, no, Juan es gay, le gustan los hombres. Y le dice mi sobrina como, ah, ok, pero a mí qué me importa, le gustan las personas. O sea, como, está Claro, bien. ya Entonces me rechipeada. parece que las categorías a veces están buenas para uno poder reconocer su propia identidad, pero a su manera, ¿no? Y otras veces sí pasa esto que es como, quizás, esto a tomarlo muy entre pinzas, ¿no? Nos condiciona a pensarnos como, bueno, no sé, yo me reconocí heterosexual mucho tiempo y de repente me empezó a gustar una mujer en específico y es como, ok, ¿qué hago? Y entras en crisis. Entonces me parece que está bueno uno apropiarse de las categorías, pero también reconocer la flexibilidad del deseo propio, ¿no, Rubén? Absolutamente. Y si hablamos de identidades, también son dinámicas, Claro. ¿no? Imagino. Sí, absolutamente. De acuerdo ahí, eso, digamos, el concepto este de que la identidad sexual era, hoy la identidad inclusive, es de una vez y para siempre, ¿sabes? Que, digamos, no solo la orientación del deseo puede ir variando, puede ir cambiando, sino inclusive la propia autopercepción. Total. No todas las historias de autopercepciones ligadas a lo transgénero se viven en la niñez. La mayoría sí, pero muchas personas tienen esta vivencia tardíamente, por distintos motivos. Es decir, que la identidad está en una construcción permanente, en una ebullición permanente, y está
como ahí en un equilibrio inestable, donde esto que vos decís, una situación que se podía dar como una excepción, o sea, siempre me gustaron los pibes, pero de pronto me enamoré de una chica. Y fue la única vez, y a partir de ahí se puede establecer un patrón que tal vez que clasificaría como de bisexualidad, pero digamos, la idea es que uno vive distintas situaciones que van conformando escenarios, y es así. Y digamos, esto está, digamos, fuera a veces obviamente de las etiquetas o de los encuadres, por suerte. Claro. Como esto que decimos siempre los que trabajamos en este espacio, que qué bueno que sea alguna vez poder hablar de las personas como eso, como personas. Claro. Ni siquiera como le gustan las mujeres, o es bi, o es demi, o es pan, es una persona, y eso algún día posiblemente va a llegar, más allá de que siempre en lo que tiene que ver con la ¿Cuán cerca sexualidad o cuán hay lejos algo de tabú, estamos ¿no? de eso, Rubén? De acuerdo a tu mirada, a tu experiencia. Y estamos un poquito lejos porque hay como una carga que parece ser, digamos, como consustancial, ¿no? Al hecho sexual, a la sexualidad en sí, que está rodeada de algunos tabúes, de algunas cosas, de algunos secretos, y eso parece ser que siempre va a haber como un sector de la población que va a estar muy afectada y padeciendo, sufriendo mucho por esas cosas, por no encajar en los moldes. Ahí entra todo lo que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? Esas formas muy rígidas de ser, que anclan, por supuesto, en lo binario. Lo estereotipo y a lo veces normalizador, hay personas que ¿no? se sienten excluidas de Claro. eso, no doy en el molde. Claro. Sí. Y Rubén, ahora abro también para que pregunten todo lo que quieran, pero digo, tengo curiosidad en relación a, ¿vos solamente das clases en colegios o también recibís consultas generales, digo, ¿no? Qué sé yo, esta cosa, hoy arrancábamos la nota diciendo, bueno, nosotros no tuvimos la educación sexual integral tal cual se conoce ahora, sí tuvimos educación sexual, vos después nos corregías, pero digo, ¿recibís consultas de madres, padres, ante alguna circunstancia específica con alguna niñez? Digo, ¿también haces orientaciones de ese tipo? Sí, exactamente. Yo en 2020 me jubilé del trabajo en escuelas, es decir que ahí, digamos, hasta allí yo trabajé en escuelas, trabajé ligado a programas específicos de ESI y en la materia construcción de la ciudadanía, que en primero, segundo y tercer año toman perspectiva de género. Trabajé mucho con eso. Volvía un poquito atrás porque esta pregunta que ustedes hacían, a veces uno parado en el aula, en ese momento yo me preguntaba, creía que había hecho, una clase, un taller que los iba a reenganchar con un tema súper motivador, y por ahí decía, ¿qué les pasa? Porque había dos que me seguían y el resto estaban en esta actitud que decía el compañero. Claro. Que lo que viene de la escuela medio se rechaza, y a veces los pibes te sorprenden, ¿no? Les propuse una vez un juego de que a los nombres, trabajar con los órganos genitales y los nombres de los órganos genitales, y en esto usar los nombres populares, los nombres vulgares y los nombres científicos. Y un pibe me dice, pero es cualquiera, profe, huevos en la escuela no se dicen. Ah, no. Claro. El pibe te corrió por derecho. Hay algo más, testículos, pero ¿qué más? Y uno me dice, huevos, así como, sí, digo, pero huevos en la escuela, pero huevos en la escuela no se dice. Claro. Hay cosas que en la escuela se dicen, en el aula, ¿no? Por ahí se dice en el patio. Eso, ¿no? Pero sí, vos me preguntabas respecto de, o sea, te contaba en eso que ya no estoy frente al aula, pero sí trabajo como orientador sexual en forma particular, y recibo a veces orientaciones de personas, consultantes, atravesados por ahí por mucho sufrimiento. Algunos llegan derivados por algún espacio psicológico donde no lograron mucho trabajar. Hay todo pasa por el lado de la autoaceptación de eso que está sucediendo. Hay mucho problema a veces para reconocer que
que la persona está fuera del molde en distintas situaciones, porque en realidad no hay un molde. Cada uno vive su sexualidad y el camino al placer, inclusive en las prácticas, en las cosas que le gustan, el encuentro con el otro, y de la forma que lo siente, ¿no? Y a veces es muy difícil no estar en el rebaño. Claro. Entonces aparece por ahí esa cuestión o una confusión, aparece mucha pregunta por la autopercepción. Las familias se preocupan mucho, como que dicen que es una moda, que jode bastante, parece, que un pibe o una piba se plante ahí y diga no coincide lo que pienso con el equipaje. Y por otro lado, lo no binario sigue siendo lo que rompe mucho, inclusive en la escuela, ¿no? Claro. Porque la propia ESI es muy binaria. Es muy binaria, ¿no? Ahí va. Es binaria, claro. Vos pensás que los documentos curriculares que llegan a los docentes, que son muchísimos, hay cualquier cantidad de cosas, pero todas empiezan diciendo cómo explicar a un niño de 3 años que es un nene. Y un nene es una persona que tiene pene y testículos. Claro. Y una nena es una persona que tiene vulva. Claro. Y arrancamos de ahí, o sea, eso es lo que se pudo consensuar en ese momento, porque había mucha lucha. En 2006, ¿no? Cuando sale la ESI, mucha lucha política, muchos sectores también muy conservadores, todavía, y actualmente digamos atacadísima, ¿no? Digamos esto, Rubén, también hoy hay un candidato, ¿no?, que ha llegado al balotaje que dice, o sea, una de las tantas promesas de las barbaridades que ha dicho es que va a eliminar la ESI de los colegios, ¿no? O sea, hasta el día de hoy es algo tan cuestionado, y vos decís que tampoco la ESI consensuada al día de hoy se queda corta en muchas cuestiones, digamos, ¿no? Es bastante binaria. Claro. Total. Sí, por un lado está el peligro que encarnaría hoy mi ley. Bueno, no quería nombrarlo para no darle no, tal cual. estatus, pero es él. Por un lado, y también hay un movimiento de padres que arranca en plena pandemia, arranca concretamente en Perú, con mis hijos no, se llama. Pero arranca por una reacción al gobierno peruano que trata de establecer algo parecido a lo que nosotros llamamos la ESI acá, unos talleres con perspectiva de género. Entonces ellos arrancan con ese concepto que ellos dicen la ideología de género, y empiezan a como escrachar, a aparecer en las escuelas, a poner carteles, con mis hijos no, solo lo biológico, los otros componentes. Y bueno, en nuestro caso es una ley producto de justamente de un gran consenso, y donde hubo que resignar en su momento los especialistas y los referentes políticos que en ese momento estaban actuando para que esta ley se haga posible, tuvieron que resignar algunas cuestiones con las escuelas religiosas, con las iglesias, y con sectores que no eran muy progres. Entonces se llega a establecer hasta el binarismo. Sí está muy reconocida la diversidad en cuanto a la orientación. Claro. Pero las identidades ahí quedan bien. Pero la diversidad no hay diversidades de cuerpos, no se habla de estas cuestiones, aunque después con protocolos que los propios ministerios acercan a las escuelas, las personas, por ejemplo, trans, en situación escolar, pueden perfectamente ser inscritas con el nombre con el que ellas se identifican, y sí, por supuesto, la documentación se da con el del DNI, pero eso es un avance. No se puede rechazar a una personita porque no coincide el documento con el aspecto. Claro. Eso ahí sí, pero se llegó hasta ahí, hasta el aprecio a la diversidad, es decir, que hasta la orientación parecería que no es tan revulsivo la cosa. Claro. Hombre, después ya cuando está en juego la identidad autopercibida es más complicado. Bueno.
Yo quería leer para ir cerrando y terminar como de reflexionar esto, que igual tendría que durar horas. Sí, está muy interesante, la verdad. Porque estaba leyendo en redes sociales, ya que hablamos del señor M, le vamos a decir, Sí. que Diana Mondino comparó el matrimonio igualitario con tener piojos y dijo, como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar. Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección. Listo. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Bueno, sí, es peligrosa esta gente por este tipo de situaciones. Sí. Y yo te quiero preguntar, porque también un poco somos hijos de pensamientos así a nivel social. Y entonces, ¿cuáles son las formas sanas? ¿Qué recomendás vos a la hora de uno querer sincerarse con uno mismo y explorar el deseo y el goce desde una forma sana, ¿no? Claro, Es muy amplio. en lo sociedades sé. como esta y quizás con padres, madres Ujú. que tienen discursos parecidos. No sé si tan corrido, pero digo, ¿no? Claro. Qué difícil eso. Sí, y yo diría la posibilidad de poder focalizar y verte como una persona, como un ser sexuado, como un ser con una energía que atraviesa tu vida desde que naces hasta el momento de tu muerte, será así, y es una fuerza positiva, no hay nada vergonzoso ni nada complicado ahí. Y cada persona la vivencia de una manera diferente, tenemos ese derecho personalísimo a ser quien somos, a expresar quién estamos siendo y hacerlo sin temor, sin discriminación y aún, bueno, a veces desoyendo o desencajando de los mandatos familiares. Qué difícil, igual, ¿eh? Hay tantas cosas que no se dijeron, no sé, hay tanto para decir. Sí, total. No sé, hay también esta, qué sé yo, por ejemplo, yo tuve que durante muchísimos años actuar de un formato de varón que Claro. se me pretendió ser, digamos, de mirar un culo y de decir, mirá ese culo porque hay otros varones alrededor mío, Sí, y sí, yo nunca vi legitimar más la que un masculinidad. cacho de carne y un pantalón, ¿entendés? Y nunca sentí nada por eso. Y qué sé yo, desde los 13 años que inició mi actividad sexual, no pude sentir nada teniendo relaciones sexuales o no pude experimentar un orgasmo hasta los 30 años más o menos, ¿entendés? Que me di cuenta que amando o queriendo podía llegar a tener, digamos, no sé, lo descubrí recién este año, ¿entendés? Y no sé qué seré. O sea, primero lo digo porque por ahí hay alguien del otro lado que no está entendiendo su lugar, que no Total. conoce su lugar en el mundo y tiene mucho miedo, ¿viste? Sí, muchas veces pasa por ahí, por escuchar las vivencias de otras personas, ¿no? O sea, a mí también me pasó lo mismo yo lo voy a sincerar, de no poder masturbarme hasta los 25. ¿Por qué no? Porque me autopercibo mujer, tengo vagina y nadie me enseñó y yo no sabía hasta que busqué, y a veces esos procesos en soledad me parece que son bastante más ásperos que Sí, si, totalmente. por ejemplo, los vivís asesorado o charlando, compartiendo con otros. Por eso... Y eso Rubén, que tenemos sí. acceso a internet. Total. Imagínate antes, Sí, pero ¿no? muchas veces internet es una selva Ni directamente. hablar, Claro, pero digo, antes ni siquiera había acceso a Total. posibilidades, ¿no? De tener esos conocimientos. Entonces, que hayan especialistas como Rubén, me parece súper importante. Así que, Rubén, pasá las toda la maneras de data. contacto, teléfono, todo. ¿Cómo no? Buenísimo, chicas. Sí, bueno, me pueden ubicar en Face como Rubén Brión, me pueden ubicar en mi WhatsApp 221 500 221 me paré con el A ver, Es ahora re te digo. difícil acordarse del número propio, ¿eh? 221-505-2922. Ay, exactamente. De vuelta, En para el- esas dos vías. Repetimos por las dudas, el si teléfono. quieren ponerse en contacto con Rubén, que es especialista en educación sexual, 221-505-2922. Repito otra vez, 221-505-2922 para charlar con él y estar así
asesorado, porque también tenemos derecho a la información. Buenísimo, y brevísimamente, si tengo un ratito, les cuento, digamos, mi forma es en esto poder acordar 2 o 3 encuentros, lo que las personas necesiten, que se hacen justamente por el WhatsApp, donde conversamos esto que esté, por lo que la persona está pasando, lo que le produce un dolor, un sufrimiento. A veces es simplemente una cuestión de información, la que es necesario, a veces un poquito como habilitar, entre comillas, algunas cosas, y otras veces, trabajar un poco esto, cuál puede ser el camino para que la vida sexual sea más rica, sea más saludable, que no esté atravesada por creencias limitantes, que te joden la existencia, o por mandatos de encajar en formatos, y no somos flanes. Totalmente. Somos No, personas, qué claro. interesante recién pienso, ¿no? En relación a lo que decía Fran, de cómo vivir la sexualidad, la masturbación y demás, esos temas que a nosotros, verdaderamente, a esta generación se le ha vedado, ¿no? Y para las mujeres sobre todo, ¿no? Qué difícil hablar de masturbación. Me acuerdo la primera vez que mis amigas hablaron de masturbación, era como un miedo, un temor también a la validación, ¿no? En el grupo, ni hablar con las masculinidades, eso que decías vos, ¿no? La necesidad también de la validación grupal masculina. Digo, ¿cuántos temas todavía por explorar, ¿no? Qué condicionados y condicionadas que estamos todavía, ¿no? Para poder vivir el goce, la sexualidad. Exactamente. Y esto un poco, si vos tomás, por ejemplo, en este caso, masturbación, y tenés la contracara de los mitos en torno, ¿no? Y el primero que siempre estuvo instalado y sigue estando, es que la masturbación es una variante devaluada del coito, ¿no? Que tener relaciones es mejor que masturbarse. Son 2 cosas completamente distintas, y por otro lado, la masturbación es un camino al conocimiento del propio cuerpo y del placer en las mujeres o en las personas con vulva, ni hablarlo, y en los varones también. Sí, y otro gran mito, por ejemplo, es que el sexo tiene que ver con la penetración. Para coger te tienen que penetrar. Y es como, no. Exactamente, que todo encuentro erótico que puede tener, en fin, el placer, la comunicación y a veces la reproducción, pero digamos que todo encuentro erótico tiene que terminar con una penetración vaginal. Y empieza con un pene erecto, si es heterosexual, y termina en una penetración. Esto no es así. Hay muchas formas, muchas variantes y muchas posibilidades y muchas cuestiones en el medio, pero a nivel de la formación mítica, de la creencia, y la mayoría de las personas piensan que sí, y que si 2 personas van a la cama es porque van a coger. Y esto es lo que decía antes del consentimiento, ¿no? Sí, que arrancamos por ahí la charla, qué importante. Cambie de idea y tiene derecho. Totalmente. Tiene derecho a de onda terminar eso y que no pase nada. ¿No? Bueno, los mitos están muy vigentes y eso los vemos también en les pibes. Lo vean les pibes. Sí. Bueno. Son producto del desconocimiento y de que de estas cosas generalmente no se habla. Rubén, la verdad que ha sido un placer charlar con vos. Muy, muy interesante, y dan ganas de seguir haciendo preguntas, inclusive hasta de abrir el teléfono y que la gente misma te pregunte a vos, pero bueno, para eso para eso te dedicas a eso, digamos, es tu profesión, así que ya en un ratito vamos a repetir tu línea telefónica por si alguien te quiere consultar. Te agradecemos muchísimo y seguramente no va a ser esta la última vez que conversemos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, la verdad me sentí muy muy cómodo, y por supuesto cuenten conmigo cuando crean que se pueda o que quieran tratar estos temas. Excelente, Rubén, te agradecemos, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, chiques. Chao. Bueno, Rubén. ahí pasó Rubén Brión, especialista en educación sexual. Qué interesante, ¿no? Por todos los lugares que nos Da para un nos montón. ha llevado, Hay tela para rato, sí. Sí, porque posta qué generación esta, Pero por eso te decía, ¿Un miedo? hoy cuando nosotros jodemos con que sos un robot y todo eso, ¿me entendés? Está todo como medio entrelazado, no por exponerte a vos, ¿me entendés? No, está Pero, bien, sí, claro. a mí me pasa exactamente lo mismo, digamos. Absolutamente, sí.
Y al mismo tiempo también, a mí me gusta mucho pensar en generaciones, por eso también le preguntaba por los adolescentes, algo que es un mundo que que desconozco. Pero me parece que somos una buena generación. Buena, pero también le tenemos un poquito de recelo al adolescente, ¿no? Un poco. Puede porque ser. le llegó una data que a nosotros no y nos Le llegó vendría una bárbaro. le llegó una data. Sí, pero bueno, al mismo tiempo también eso, hemos como tenido la posibilidad o la apertura suficiente, ¿no? También para poder el interés sobre todo, sí, el interés, absolutamente. Vuelvo a pasar por las dudas el teléfono si quieren comunicarse con Rubén, que es especialista en educación sexual. Su WhatsApp es 221-505-2922 para realizar consultas. Él cada tanto da talleres. También brinda asesoramiento individual, de parejas, familiar. Así que nada, que el acceso a la información sea un derecho. Así que gente, gocen de ese derecho. Qué bueno eso, ¿no? Como que yo no sabía, o sea, siempre me imaginé, porque creo que Rubén es profesor de letras, ¿no? No sabía esta cosa de la consultoría, ¿no?